Ah, déjeme ponerlo aquí. Ahí está. Gracias a Dios. Bueno, pues aprendimos esto de casa de oración, Milpalta y de otras casas de oración. Creo que a veces, dígale al que está a su lado, es bueno romper el hielo, ¿ah? Así es que dígale al que está a su lado, rompe el hielo, hermano. No seas tan serio. ¿De verdad eres serio? Ah, ok. Bueno, sí, mi amor, sí. Pues bueno, hoy se ha organizado este podcast matrimonial que tiene como tema la fe que vence en el matrimonio. Así es que todos los que son amantes de apuntar, apúntenlo, porque todos aprendemos, amén. Nosotros aprendemos de esto, así es que pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos los que están aquí presentes. ¿Alguien nos acompaña por primera vez o ya todos somos de casa? Ah, ya está. ¿Nos pueden dar su nombre, por favor, mi hermana? Ok, ok. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, damos una ofrenda de palmas a Dios por sus vidas. Bienvenidos a Unidos Matrimonios. Pueden tomar asiento, gracias mis hermanos. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan y también a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Sean bienvenidos a este, repito, podcast matrimonial que lleva por título, ¿cómo mis hermanos? La fe que vence en el matrimonio. Y bueno, voy a leer el texto antes de entrar a nuestra oración para dar inicio. Quiero que leamos Primera de Juan 5:4, porque este es nuestro texto lema, texto base, que dice el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Vamos a ver qué importante es esto. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias primeramente por tu misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos das para nuestra vida matrimonial, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Unge los labios de mi esposa, mis labios, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para tomar este tiempo importante, porque estamos aprovechando bien el tiempo y es afirmar nuestras vidas, nuestros matrimonios, porque un día nos vas a pedir cuentas, Señor, y tu venida está muy pronta. De manera que hay que seguir fortaleciendo y edificando nuestros matrimonios a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos amén y amén. Bueno, pues vamos a dar introducción. Pueda pedirte también que abras tu Biblia en Romanos 8:37, porque también el apóstol Pablo, el tema de ser vencedores es algo que sin duda el apóstol Pablo también habla. Y dice Romanos 8:37, dice, antes en todas estas cosas, y bueno, puede usted leer todo el contexto y nos habla de persecuciones, angustias, situaciones que vivimos, dice, en todas estas cosas, es decir, todas las cosas que pueden venir a nuestros matrimonios. Levante su manita, quien no tiene problemas en su matrimonio para tocarlo y que me caiga. No, creo que, creo que todos tenemos, diga conmigo, es difícil el matrimonio, pero con Cristo todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que podemos tener un matrimonio estable, fuerte, sólido. Entonces, por eso Pablo dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en esta carta, mis hermanos, a los romanos, la escribió el apóstol Pablo y va dirigida a la iglesia de Roma. No olvidemos, mis hermanos, que es una iglesia que está constituida por familias. Y una familia comienza con la institución matrimonial dada por Dios. ¿Cuántos recuerdan este principio? Que dejará el hombre a su padre y madre y se unirá ¿a quién? A su mujer y serán
una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos seguimos con este principio para toda la vida? Amén. Ahora, es muy importante, mis hermanos, considerar este principio divino. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, para poder vivir siendo un matrimonio más que vencedor. Al parecer, mis hermanos, en aquel tiempo el apóstol Pablo veía que habían matrimonios cristianos que no eran más que vencedores, sino que vivían en derrota. Y vamos a observar qué asuntos pueden llevarnos a vivir matrimonios en derrota. Pero matrimonios más que vencedores, eso es algo importante porque nos va a ayudar para poder ayudar a otros dándoles el evangelio. Amén. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos en esta noche es, ¿por qué no eran más que vencedores en Cristo Jesús? Al ver Dios, mis hermanos, que habían matrimonios así, tuvo que usar la vida del apóstol Pablo, para edificar a los matrimonios de muchas iglesias con el consejo sabio de la palabra de Dios, que ese es un área importante en nuestros matrimonios. Diga conmigo, la palabra de Dios es el fundamento del matrimonio. Amén. Entonces, esto no solamente pasaba en aquellos tiempos, hermano, también pasan en los matrimonios de Casa de Oración Tecama, ¿sí o no? Dirá el pastor Carlos, sabe. Y bueno, y es por tal motivo que Dios hablará esta noche a nuestros matrimonios a través de su palabra. Ahora, ¿en qué nos basamos para hacer este tipo de actividad? Hay principios en la Biblia. Mira el Salmo 85:8 dice lo siguiente: escuchar lo que Dios hablará, repito, escuchar lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, esto que estamos haciendo tiene bases, amén. Ahora, para dar inicio a nuestra serie de preguntas y respuestas, mis hermanos, vamos a comenzar preguntando y mi esposa nos va a ayudar a contestar esta primera pregunta. ¿Cómo un matrimonio puede llegar a ser más que vencedor? Ayúdanos, mi amor. Apúntenle, hermano, ¿cómo un matrimonio puede llegar a ser más que vencedor? Adelante. Dios les bendiga, buenas noches. Pues sí, estamos haciendo una actividad diferente que yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno que podamos aprender por medio de la palabra de diferentes formas. Y bueno, pues, ¿cómo podemos, cómo nuestro matrimonio puede llegar a ser más que vencedor? Bueno, la palabra ya lo veíamos que dice que somos más que vencedores por medio de la fe, ¿verdad? Primeramente, hay algo muy importante que el matrimonio necesita y es ser nacidos de nuevo. Es muy importante que seamos nacidos de nuevo como varón, como mujer y como matrimonio. Porque, fíjese, si nosotros no tenemos una fe salvadora, entonces va a ser un poquito difícil que podamos llegar al nuevo nacimiento. Pero algo que nosotros necesitamos es tener una fe salvadora, porque dice la palabra del Señor que la fe vence al mundo. Entonces, ¿qué va a hacer un matrimonio que tenga fe? Va a vencer en el matrimonio, ¿verdad? Va a vencer en el matrimonio. Y esa es una de las características de alguien que es más que vencedor, nuestra fe. El término creer expresa una acción continua de un matrimonio genuino que persevera en Dios a lo largo de su vida en el matrimonio. Es que ciertamente hace un momento decía mi esposo que el matrimonio no es fácil, sí, el matrimonio no es fácil aun cuando estemos en Cristo, pero aquí va a depender mucho de nosotros. Va a depender mucho tanto del varón como de la esposa, que podamos llevar a cabo esta fe y poder ser vencedores en el matrimonio, ¿verdad? Día a día, día a día. El matrimonio entonces necesita un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia de nuestra fe precisamente en Jesús, ¿verdad?
De por sí, en el día a día vivimos muchas situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, el esposo se va a trabajar o a veces ambos trabajan, llega el esposo cansado con una labor muy fatigosa y de repente como esposa a lo mejor no tenemos esa prudencia, ese trato y se vuelve difícil. Pero estaría mucho más difícil cuando nosotros no dejamos nuestro matrimonio en manos de Dios. De esa manera es mucho más complicado y mucho más si nosotros aún no hemos entendido y no tenemos esa evidencia de un nuevo nacimiento. Ajá, porque les decía, es una evidencia. Entonces, un nuevo nacimiento nos lleva a una relación permanente de fe y de fidelidad también con Dios. Ajá, pero también, así como lo hacemos con Dios, también debe de ser como con mi prójimo. Y aquí hablando del prójimo, ¿de quién hablaríamos principalmente? Pues del cónyuge, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, si nosotros no amamos a Dios, si nosotros decimos amar a Dios, pero no amo a mi cónyuge, entonces está complicado, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Juan 5:1. Yo lo leo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sí, ahí podemos verlo. Si amamos a Dios, entonces vamos a poder amar a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque como les decía, ¿cómo podemos decir amar a Dios y no amar a nuestro esposo o a tu esposa en el caso? ¿Cómo? Es que en verdad es bien complicado porque muchas veces decimos, yo amo a Dios y todo por Dios y yo soy cristiano y amo a Dios, pero nuestra vida no muestra, no da evidencia con nuestro esposo, con nuestro esposo o con la esposa de que verdaderamente amamos a Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Ujú. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre este asunto de que ambos necesitamos ser nacidos de nuevo, los dos. Los dos necesitamos ser creyentes nacidos de ejemplo. Vamos a ver en las escrituras el ejemplo de un matrimonio nacido de nuevo con la fe salvadora. Y fíjense de qué manera. Lucas 1:5, miren lo que nos dice. Nos va a hablar de dos personajes sumamente importantes. ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? ¿Verdad? Se dice que él fue el último profeta del Antiguo Testamento, porque él es el que preparó el camino de nuestro Señor Jesús. Estamos hablando de los papás de Juan el Bautista. Son tremendo hombre, pero ¿por qué? Mira lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero aquí viene el punto, hermano, verso 6. Ambos, diga conmigo, ambos. O sea, el matrimonio es de dos, no es solo de uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir? Que los dos debemos de sobrellevar el matrimonio, porque de lo contrario no vamos a poder sacar adelante el matrimonio. Dice, ambos eran justos. Ahorita vamos a ver qué es una persona justa. Dice, delante de Dios. Aquí viene. ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Los que andan irreprensibles. Ahora, una persona irreprensible no quiere decir que no tenemos errores. No, claro que hay errores y defectos en el matrimonio. Pero el asunto aquí es que somos irreprensibles en el término tenemos comunión con Dios, porque hemos nacido de nuevo. Entonces los dos necesitamos la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, los dos tenemos que tener una sola fe, hermanos, una sola meta. Dice Hebreos, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Un esposo no puede tener su propia doctrina y otra esposa su doctrina, porque ahí va a haber yugo desigual. Incluso el yugo desigual no solamente es un creyente con un no creyente, esto involucra la doctrina.
El esposo tiene que creer en la Biblia como el fundamento absoluto de la vida matrimonial. Eso es algo bien importante. Si no fuese el caso, no te preocupes, mujer, si no tienes un esposo no creyente o viceversa. Tú tienes tu fundamento. Amén. Pero no debes de dejarlo. Tú debes de poner tu mirada en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces serás irreprensible en los mandamientos y ordenanzas del Señor y eso bendice tu vida. ¿Sí? Entonces, Zacarías y Elizabeth, mis hermanos, eran esposos piadosos. Los dos. Es decir, que los dos, aunque el esposo o la esposa no sea creyente, el que es creyente debe motivar, animar al esposo a que tenga un carácter más controlable. Porque a veces puede decir uno de los dos, yo no creo en lo que tú crees. Bueno, es que no se trata de creer en lo que yo creo. Se trata de que te casaste conmigo por amor. ¿Sí o no, gordo? Así le dice. ¿Sí o no, gordito? ¿Sí o no, güero? Y a lo mejor es morenito. Pero el asunto es que ella lo anima a través de su nuevo nacimiento, su testimonio. Ahora hablemos de los dos. Si los dos somos piadosos, entonces, ¿qué creen? Estos hombres vivían y actuaban según sus mandamientos. Entonces, hermanos, la fe implica dos cosas. Número uno, creer en Dios. Número dos, creerle a Dios. ¿Qué significa? Que los dos debemos de conocer la palabra de Dios. Los dos, hermano. Hace poco, platicando con unos hermanos, le decía su esposa, él le decía, mi amor, mira, para que entres al instituto, y contesta el varón, no, no, mi amor, eso no va conmigo, eso nada más tú al instituto, a ti te gusta la Biblia, a mí no. No, diga conmigo, el matrimonio es de dos. Ahora, ¿cuántos aquí son nacidos de nuevo? Entonces, los dos necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Sí, sí, veíamos que Zacarías y Elizabeth eran piadosos porque vivían y actuaban según los mandamientos de Dios. Ahí está el punto. O sea, no nada más es que dice que eran piadosos porque sí o que eran justos, sino porque lo mostraban. Ajá. Entonces, mire, ¿cómo nosotros debemos ejemplificar esto? Bueno, debemos practicar con nuestra vida de acuerdo a la fe que Dios ha depositado en nosotros. Porque Dios ha depositado en nosotros, Dios nos ha dado gracia. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado gracia. ¿Sí o no? Es por gracia. Entonces, si Dios ya nos ha dado gracia, si Dios ha depositado en nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Responder, ¿no? Tenemos que responder de esa manera. Debemos ser sabios para poder vivir piadosamente. Buscar la sabiduría de Dios y vivir piadosamente. A lo mejor, mire, a lo mejor algunos de ustedes o muchos de ustedes como de nosotros podemos quedarnos pensando y decir, uy, ser piadosos, ser justos. ¿Y en el matrimonio? No, pero sí se puede. Pero necesitamos negarnos. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero es algo que necesitamos hacer, apegarnos completamente a Cristo. Algo que yo siempre les digo a las mujeres es que debemos estar, como hermanas, siempre debemos estar escondidas en Dios. Eso es algo que yo les menciono mucho y en el matrimonio debemos estar escondidos en Dios. De esa manera podemos vivir sabiamente, piadosamente, bajo la luz del Evangelio. Ahora, ¿cómo también lo tenemos que hacer? Hay tres palabras que vamos a utilizar para poder ver esto de ser matrimonios vencedores. Una es ser honestos, otra ser transparentes y otra es ser íntegros. Es muy importante. Sí, porque podemos en un matrimonio, alguno, no practicar alguno de estos puntos, o todos, o ambos, está peor, ¿verdad? Debemos cumplir en amarnos. perdón, mi amor, me viene a la cabeza alguien que me dijo, es que vino bien ofendido y me dice, pastor, es que quiero que me dé un consejo, quiero divorcio. Y le dije, ay,
Esas palabras suenan fuertes, pero dime por qué. Es que tengo un esposo infiel. Pero fíjense, él vino a acusar, pero no era honesto. ¿Saben por qué? Porque nunca le dijo a su esposa que estaba casado. Entonces, hermanos, se necesita ser honesto. Es decir, marido de una sola mujer, dígale al que está a su lado, nada más una, nada más. A ver, hermanos, perdón, mi amor, adelante. Sí, porque bueno, en esto sí tiene mucho que ver con la honestidad, porque de repente, y hemos visto, yo creo que ustedes también pueden conocer casos de matrimonios que después de los años se dan cuenta de situaciones como esta, ¿no? De que que estaban casados por otro lado. Yo me acuerdo de esa pareja que ella se quería casar y justo cuando fue lo de los matrimonios comunitarios, Sí. ella buscaba que pudieran llevar a cabo también su matrimonio y él le decía, no, no, le daba muchas largas. ¿Sabe por qué? Pues porque él ya estaba casado. Entonces eso es muy complicado. Nosotros debemos de ser muy transparentes. Porque estamos delante de Dios. Y delante de Dios dice que somos como libros abiertos, Ujú. ¿verdad? ¿Qué podemos esconder? Entonces, fíjate, debemos cumplir, aparte de ser honestos, transparentes e íntegros, debemos cumplir en amarnos y respetarnos en el matrimonio, ambos cónyuges. Esto lo conocemos y lo hemos visto mucho en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, ahí habla del sometimiento, tanto de la esposa como del esposo. Pero dice en el verso 25, maridos, perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Verso 33, y la mujer respete a su marido. Ahora, no implica que solamente las mujeres deben de respetar y que el varón solamente es el que va a amar, no, es ambos. Así como el Señor le pide al esposo que ame a su esposa, también a la esposa que ame a su esposo. Y así como le pide a la mujer que respete a su marido, bueno, pues yo creo que también es muy importante que el varón respete a su esposa. Es para ambas partes, ¿verdad? Ujú. Ahora, fíjense que en la palabra íntegra o integridad tiene que ver de dónde tomamos los consejos para nuestro matrimonio. Fíjense, tocando este punto, es triste, es doloroso y a veces vergonzoso. Les voy a explicar por qué. Él dijo, es que mi esposa me engañó, pero ¿sabe cuál fue su fuente para tener ese pensamiento? Fue a consultar santeros, hermanos. Y los santeros les dijeron, tu esposa te es infiel. Entonces, no hay integridad. Es decir, ser honestos, transparentes y ser íntegros, hermanos, nacidos de nuevo, no implica que vamos a ser igualitos. Dile a tu esposa, mi amor, tienes que pensar como yo y ser como yo. Dígale. Pues claro que no. No, 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 mis hermanos, no estamos hablando de eso. ¿Cuántos saben que el esposo y la esposa son totalmente diferentes? ¿Sí o no? Entonces, no estamos hablando de pensar igual y sentir igual en nuestras emociones y decisiones. Los dos somos sumamente diferentes. Pero déjenme decirles esto. Todos sufrimos confusión y muchos actuamos inadecuadamente cuando nos damos cuenta de que nos hemos casado con alguien inmensamente diferente. ¿Qué dijiste? Es que yo pensé que era mi media naranja, pastor. ¿No? Yo pensé que él y yo éramos uno. Y la verdad, bueno, sí es mi media naranja, pero él es melón y yo soy sandía, o al revés. Ahora, aquí el problema no es lo que sentimos, diga conmigo, no es lo que siento, sino cómo actúas con lo que sientes. El problema de las diferencias no son las diferencias, hermanos, sino cómo actuamos ante esas diferencias. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque yo tengo que actuar, mire de qué manera. Adelante. O cómo lo tomamos. Sí, Ajá, sí, porque sí. nosotros podemos actuar, pero vamos a actuar en base a cómo lo tomemos. Ujú. Ajá, porque puede venir el esposo, vamos, un ejemplo, ¿no? Puede venir el esposo y decirte las cosas de alguna manera,
Pero tú lo puedes tomar de una manera agresiva y a lo mejor no fue agresiva y tú vas a actuar de esa manera porque lo tomaste de una manera agresiva. Entonces, sí vamos a actuar, el problema es actuar, pero en base a cómo lo tomemos. Otro punto que necesitamos trabajar ambos en el matrimonio es en que no tomemos las cosas de manera personal. O sea, no nos lo tome, a lo mejor sí me está agrediendo en su manera de decirme, pero me está agrediendo en su manera de decir, pero si yo no lo tomo como una agresión, yo puedo decir, ay, es que está cansado. Y yo ya no lo voy a tomar como una agresión. Y de esa manera yo voy a actuar diferente con él. O al revés. Entonces sí tiene, fíjese, tiene mucho que ver en cómo lo tomamos. ¿Verdad? Y en eso sí es importante que trabajemos en el matrimonio. Así es. El problema, ¿saben cuál es, hermano? El que una esposa no lo hable con el esposo o viceversa. ¿Saben por qué? Porque a veces enfrentar la realidad nos suele ser difícil. Ahora, el asunto es, hermano, y lo más lamentable y peligroso es vivir tratando de ignorarlo. Entonces, lo importante es que hablemos y que le digamos, mira, mi amor, a veces no es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Y a veces no es cómo me lo dijiste, ahora sí fue lo que me dijiste. Entonces, el asunto es, mis hermanos, que el matrimonio necesita que, pues, la palabra de Dios, porque es la que nos da la sabiduría para arreglar nuestras diferencias. Amén, hermanos. Recuerden que el matrimonio no es un asunto de fantasías, hermano, no es, y se casaron y vivieron felices por siempre. No, mis hermanos, porque te casaste con alguien que es totalmente diferente, pero ¿sabes por qué Dios nos hizo diferentes? Para complementarnos, para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Amén. ¿somos llevados a qué entonces, mis hermanos? Bueno, somos llevados a vivir en el matrimonio como un hombre y una mujer nacidos de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Esto habla de qué, mis hermanos, de tres actitudes: tu comportamiento, nuestra acción y nuestras palabras. Hermanos, qué importantes son el comportamiento, acciones y palabras. Nuestra manera de ser, de actuar y qué hablamos. Porque a veces, mis hermanos, el problema es que nuestro comportamiento y acción y palabras no son las adecuadas en el matrimonio. Hay golpes, hay ofensas, hay malas palabras. Y podemos vivir así cristianamente, pero eso puede indicar dos cosas: o no son nacidos de nuevo, o número dos, o no tienen una comunión con Dios. Algo que nos afectó y nos pegó mucho, si te acuerdas, mi amor, recuerdo, llevábamos 2 años, 3 años de matrimonio. El pastor llega a nuestra casa y ¿sabe qué nos dijo a los dos? En este matrimonio no está Dios. Yo le abrí la puerta, le dije, perdón. Yo cantaba, no le abrí la puerta, ¿cómo cree, hermano? Me ofendió, yo cantaba, yo predicaba en aquel entonces, me dedicaba a alabar, a cantar a Dios, pero había un asunto, teníamos problemas y graves. ¿Cuáles eran? Golpes, ofensas por la economía, porque esto, por aquello. ¿Saben por qué? Porque no, mira, aunque éramos cristianos, nuestra vida, no, número uno, parece ser que no habíamos nacido de nuevo. Y dos, nuestro fundamento no era la Biblia, solamente eran nuestras experiencias cotidianas. Entonces, hoy, hermanos, no vamos a decir y vivimos felices por siempre. No, pero hoy nuestra conducta, nuestra acción y nuestras palabras tienen un contraste bíblico. Por ejemplo, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Es puro. Entonces eso mismo pide para el matrimonio. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Diga conmigo, sin hipocresía. Cuando estoy radicando en Toluca, nosotros veíamos, siempre había un matrimonio que siempre estaban así. Dame tu mano, mi amor. Siempre andaban así. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, ¿cómo están? Así estaban. Pero un día
se cansaron los hijos y se acercaron y dijeron, por favor, ayúdenos. ¿Por qué? Porque podemos ser hipócritas. Bueno, déjenme explicarles. Oye, bien fuerte, pero déjenme decirle. Es dos caras. Y si algo debemos de buscar, y lo digo principalmente como pastores, hermanos, es un trabajo bien difícil, pero el Señor nos ayuda a hacer que actuar transparentes. Ahora dice el verso 18, y fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, hermano, cuando discutimos, diga conmigo, no guardaré enojo en mi corazón. ¿Sí sabes que hay una gran diferencia entre discutir y pelear? Mira, discutir, vamos a discutir, ¿por qué? A veces la esposa dice blanco y el esposo dice rojo. A veces la esposa dice Cancún y el esposo dice Iztapalapa. A veces la esposa dice, yo quiero una cocina de 5,000 y el esposo dice, mi amor, nada más con la estufa que nos dio mi mamá. Entonces, hermanos, ahora el asunto es que podemos discutir, pero ¿qué cree? No peleamos. Discutir es que podemos tener diferencias. Y podemos empezar a llenarnos de enojo, pero ¿sabe cuál es el asunto? Que guardes enojo. ¿Por qué? Porque alguien que guarda enojo va a pasar a algo, va a pasar a un problema. ¿Qué? Va a empezar a gritar. ¿Quién de los dos grita más? Bueno, y después de que gritas, se te hace costumbre. Y después de que gritas, ¿qué creen? Empiezan a salir las malas palabras. Entonces, un asunto es discutir, pero otro es pelear, porque después de que ya gritamos, nos enojamos, decimos malas palabras y viene el asunto, el problema. ¿Cuál es el problema? Pegarnos, golpearnos, maldecirnos. Y a veces el asunto es que los que terminan afectándose ahí, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Entonces, en Efesios 4:21, apúntenle, Efesios 4:21, verso 23, verso 27, gracias mi amor, verso 29 al 32, ahí es donde dice Pablo de qué manera nosotros debemos de trabajar con honestidad, con transparencia y con integridad, perdón. Entonces, diga conmigo, si me enojo, no guardo rencor. ¿Qué quiere decir? Habla rápido, ponte a cuentas. Entonces, se necesitan cualidades para qué, hermano, como ser honesto, transparente e íntegro, porque estos son aspectos esenciales, mis hermanos, de la naturaleza misma de Dios y sus propósitos, y es requerido de aquellos a quienes Él reconoce como su pueblo. Los cristianos, hermanos, de siglos pasados fueron desafiados a examinar su fe. Entonces nosotros no somos la excepción para que también seamos desafiados de esta manera. Así que para vencer en el matrimonio necesitamos, diga conmigo, fe y un nuevo nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que dice la Biblia. Ajá. Yo te hago la pregunta. Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿sí? Y esta pregunta dice, ¿cómo un matrimonio puede ser más que vencedor ante el egoísmo, que es uno de los enemigos que enfrentamos todos los matrimonios? Y bueno, esto, ahorita lo vamos a ir contestando, le voy a dejar el lugar a mi esposo. Sin embargo, comentaba mi esposo que al principio pues no fue nuestro matrimonio como muchas veces se espera, pero ¿por qué? Porque existe el egoísmo. Y algo, ahorita lo vamos a ir viendo, pero algo que generalmente hacemos ambos cónyuges es que nos casamos porque queremos ser felices y pensamos en nosotros mismos. Y nunca vamos a lo que la palabra nos enseña, que nosotros debemos pensar en hacer feliz a nuestro cónyuge para poder vivir una vida correcta en el matrimonio. Pero a ver. Así es. Y tocando lo que menciona mi esposa, nuestro grave problema, hermano, y creo que esto es de naturaleza, que nuestro egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, el egoísmo es lo que nos lleva a tener un inmoderado, y excesivo amor a nosotros mismos. Y que nos impulsa ¿a qué? A atender en forma de medida a nuestros propios intereses
descuidando los intereses de los demás. De la esposa o del esposo. De la esposa o del esposo. Y eso yo creo que nos debe de hacer reflexionar ahorita. ¿En qué tanto nos estamos ocupando de las necesidades de nuestra esposa? Ahora, esposa, ¿en qué tanto te estás involucrando en los intereses de tu esposo? Si no nos hemos involucrado mucho, ¿sabes? Muchas veces, ¿por qué? Por el trabajo. Normalmente a veces es por el trabajo, porque el trabajo nos consume tiempo, hermano, nos consume dedicación. Y cuando nosotros estamos afanados, de ahí surge el egoísmo. Ahora, Pero a veces también es un sentimiento que fluye del corazón, sí, claro. independientemente de que haya mucho trabajo, mucha actividad. A veces por naturaleza tenemos esa manera de sentir y no nos importa realmente lo que nuestra pareja necesite, no nos importa ni lo que quiera, no nos importa si a lo mejor tiene necesidad de tener un rato a solas, no sé. Hay Y cosas que debemos pensar que son nuestros sentimientos. ahora, ¿debido a qué? A que descuidamos nuestra comunión con Dios. Cuando yo digo afán, es que nos ocupamos más de las cosas naturales que de las cosas espirituales. Ahí es donde tenemos que tener un equilibrio. Mis cosas naturales, es decir, mi trabajo es importante. ¿Cuántos saben que el trabajo es importante? Miren de qué manera. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Entonces el trabajo es importante, pero no podemos descuidar las cosas del matrimonio cristiano. ¿Cuáles son las cosas del matrimonio cristiano? Los asuntos espirituales. Porque somos cristianos. Esto déjelo para los que no son creyentes. Ellos no tienen principios, fundamentos, verdades que tienen que honrar para que el matrimonio esté fuerte. Ahora, volviendo a la pregunta, mis hermanos, ¿qué debemos hacer los matrimonios vencedores? ¿Para qué? Para derrotar el egoísmo. Bueno, escríbanle. Número 1, sometimiento. Y número 2, y humillación a Dios. Es lo primero. No es primero mi esposa o mi esposo o mis hijos. No, 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 hermano. La Biblia nos da los principios para los matrimonios cristianos. Ahora recuerden, estoy hablando con matrimonios cristianos. ¿Y cuál es nuestro fundamento, mis hermanos, para la vida cristiana? Las Escrituras. Entonces, Santiago 4, vaya conmigo rápidamente, versos 7 y 10. Ahí nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, esos dos principios son sumamente importantes para nosotros, hermano. ¿Qué? El sometimiento a Dios y la humillación ante Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Ponernos bajo la autoridad de Dios. Porque a veces queremos ser autoridad los varones, pero ¿en cuál? Aquí yo mando. No, eso es autoritarismo. Queremos tener la autoridad de Dios, entonces sujetémonos a la autoridad de Dios. ¿Quién? El esposo y la esposa, los dos. Entonces, sometimiento es poner bajo la autoridad de Dios. Amén. Ponernos bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿quién es, hermano? ¿Solo el hombre? Los dos. ¿Solo la mujer? Los dos. Amén. Ahora, ¿qué significa humillarse a Dios? Es ceder tu voluntad a Dios. Primero, te pones bajo su autoridad. Y número 2, entregas tu voluntad a Dios, cedes tu voluntad a Dios. ¿Recuerdas a Jesús decir, y cuando ustedes oren, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre, ¿qué más? Vénganos tu reino. Es decir, que se vea lo que Dios está haciendo en nosotros, que se vea externamente. ¿Qué más? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, estos son imperativos en Santiago 4:7, someternos y humillarnos a Dios. Son dos imperativos, hermanos, que piden una respuesta inmediata de ambos cónyuges. Ya lo estamos escuchando, entonces los dos necesitamos trabajar en el sometimiento a Dios y humillación a Dios.
Por eso Dios decía a su pueblo, humíllense delante de mí y yo vendré a ustedes. Un hombre que no se humilla a Dios y no se somete a Dios, con todo respeto diré esto, no esperes una esposa que entienda tu lenguaje. ¿Por qué? Porque tu lenguaje debe de ser bíblico, no humano, no carnal. Ahora viceversa, si la esposa no se somete y se humilla a Dios, no esperes un buen trato porque quizá no lo estás dando tú. Estás exigiendo derechos, pero resulta que lo haces en tu postura mujer femenil o feminista. ¿Cuál es? Entonces, en Efesios 5:21, miren lo que dice Pablo para poder lograr nuestros roles en el matrimonio. Dice Pablo en Efesios 5:21, número 1, 21, dice, someteos unos a otros. ¿En qué, hombre y mujer? En el temor de Dios. Y si tú sigues leyendo del verso 22 hasta el 31, ahí nos hablan nuestros roles, pero no lo lograremos si no nos sometemos a Dios y nos humillamos primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Serás más dócil, seremos más comprensibles. Amén. Aunque mi esposa y tu esposa te volteen a ver, ¿qué crees? Tú también puedes voltear a verla a ella y decirle, oiga, mi amor, pues a los dos nos involucra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo evitamos el egoísmo? ¿Cómo derrotamos el egoísmo? ¿Cómo lo vencemos? Debemos entender que nos casamos para hacer feliz a nuestro cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, varón, dile a tu esposa, me casé para hacerte feliz. Dígale. No hable Les en cuesta lenguas, trabajo. hable bien. Ahora, Yo creo esposa, que- dile a tu esposo, perdón, mi amor. Esposa, dile ahora a tu esposo, mi amor, me casé para que me hagas feliz. Eso normalmente. Mire, fíjese, yo creo que ahí empieza, porque a veces nos cuesta trabajo ceder nuestros derechos, ¿verdad? De poderle decir, me casé contigo para hacerte feliz. Y nos cuesta trabajo. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que, ahí es donde tenemos que trabajar. A lo mejor alguien puede pensar, no le digo porque de ahí se va a tomar y después, pero entonces, por eso personalmente tenemos que trabajar en este asunto del egoísmo, ¿verdad? Ahora, miren de qué manera, hermanos. El egoísmo hace esto. Póngame atención. Amor, somos tan diferentes que lo mejor sería separarnos. ¿Ah? Pero eso hace el egoísmo. Es que somos bien diferentes. Tú vas a Roma y yo voy a Italia. Somos bien diferentes. A veces también se dice esto cuando hay egoísmo. Mira, somos demasiado diferentes y aunque no creo que es bueno separarse, creo que de aquí en adelante debes hacer las cosas a tu manera porque yo las haría a la mía. ¿Ya ve? Egoísmo. Tú, ok. Haz tus cosas, al fin que eso es tuyo. Yo haré mis cosas a partir de ahora a mi manera. ¿Qué es eso? Es una canción secular. No, ¿eh? No, ese es ¿y qué cantaban los cantantes seculares, hermano? Pero sigo siendo, ándale. Entonces sígalo cantando. Ahora, déjame decirte otro punto más. Cuando yo pienso blanco, tú piensas negro. Estas diferencias nunca terminarán. Así es que, hermanos, nunca van a acabar. Pero ¿sabe por qué? Porque el orgullo está ahí. Entonces, ¿cómo derrotamos, cómo vencemos el orgullo? Sometiéndonos a Dios y humillándonos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él tomará control de nosotros. Ujú. Tenemos un ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos en la escritura, pero un ejemplo muy, podemos decir común o muy claro en la Biblia es el de Nabal y Abigail. ¿Te acuerdan? Nabal era un hombre muy egoísta, enfocado en sí mismo. Su nombre significa insensato. Dice que la insensatez era parte de su vida. Entonces, imagínense, si era un insensato, ¿cómo
cómo realmente era en el matrimonio. Cuando a él no le importó incluso, nunca se percató hacer lo que hizo y que eso iba a traer graves consecuencias tanto a su esposa como a toda su familia y a toda la comunidad. Él nunca se percató, nunca, o a lo mejor se percató, pero no le importó. Ahí va a ir de por medio Abigail, su esposa. Y Nabal, al contrario, se fue a hacer fiesta, ¿verdad? Se fue a hacer fiesta. Él fue a disfrutar, él fue a comer, a beber. Se dice que era una persona que también le gustaba tomar. Entonces, pues para él lo más importante era él mismo. Y vemos a Abigail, que era una mujer sometida y humillada a Dios, que se dio sus derechos. Porque al darse cuenta de la situación, ella fue a, a buscar, a encontrar a David para poder presentarse. Pero algo importante ahí, si ustedes leen Primera de Samuel 25, que ella no puso en mal a su esposo delante de David ni de todos los hombres que iban. No lo puso en mal. Le dijo, sí le dijo, bueno, él es Nabal, su nombre es insensato. Con eso le dijo todo. Pero no le dijo, oye, él es un perverso, sí, él no hizo las cosas. No le dijo nada. No le habló mal de su esposo. Retuvo ahí el poder, el decir algo que a lo mejor después también le pudiera afectar a ella, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí vemos cómo ella cede sus derechos, pero de todas maneras Nabal no le importó, él era un hombre egoísta. Ujú. Y vimos las consecuencias, ¿verdad? Cómo Dios obró, cómo Dios tomó la causa de Abigail, cómo Dios retuvo la mano de David de ir y matar a todos, incluso a Nabal. Ni siquiera Nabal lo fue a matar por la integridad de la esposa. Pero ¿qué pasó con Nabal? Bueno, tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Ahora, fíjense, aquí hay algo muy importante, sobre todo como esposas. ¿Hablas mal y pones en mal a tu esposo delante de otros? ¿Delante de la misma familia? ¿O delante de tus mismos hijos? ¿O en el caso del esposo pones en mal a tu esposa? Porque a veces se nos hace muy fácil. Se nos hace muy fácil hablar mal del mismo esposo o de la misma esposa. Y a veces la familia toma parecer por nuestras palabras. Puede tomar parecer por las palabras. Y eso es muy complicado porque entonces no vamos a poder resolver ese problema del egoísmo en el matrimonio. Muchas veces nos encanta que las cosas se hagan como, cuando y de la forma que nosotros queremos. Ajá. Y no nos gusta, la verdad es que no es que nos asuste, sino que no nos gusta que nuestro cónyuge lo haga o piense o tenga formas diferentes. Queremos, como egoístas, queremos que lo haga a como nosotros decimos, a como nosotros queremos. Ajá. Bueno, ahí recordemos, hermanos, que pues no fuimos preparados. La realidad es que no tuvimos, bueno, levante su mano, ¿quién sus papás sí los preparó antes del matrimonio? Levante Bueno, su una mano. buena preparación, porque a lo mejor te enseñaron a cocinar, a lo mejor sí, ¿no? ¿A cuántos les dieron pláticas antes de casarse? ¿Ah, sí? Sí, cierto. Sin embargo, miren, la realidad es que no muchos llegamos así, incluso hermanos, aunque nosotros ya éramos creyentes, nuestros pastores no nos instruyeron. Ahora nosotros estamos tratando de instruir. Miren, ¿saben cómo trabaja nuestra hermana Rubí, nuestro hermano José Luis con jóvenes para instruirlos? ¿En qué sentido? Para lo que tienen que hacer antes de casarse. Número uno, checa bien con quién te vas a casar. Porque después de que nos casamos, ¿qué decimos?
No, no voy a decir, pastor, porque si no ahorita sale el egoísmo y me divorcio. No. El asunto es, mis hermanos, entonces, que en esta mujer Abigail podemos encontrar lo que es verdaderamente humillarse y someterse a Dios, porque fue una mujer que incluso dice en el verso de 1 de Samuel 25, 22, que cuando Abigail vio a David, ella saben que iba en un burrito, no iba en un caballo, iba en un burro, y cuando ve a David dice que se postró para detenerlo. Entonces, qué importante es que uno de los dos a veces ceda derecho. ¿Cómo? A lo mejor está equivocada la esposa, pero es que y estás viendo que la situación se está yendo. ¿Sabes qué hacemos, varones? Nos sometemos. Has de decir, es que me voy a someter a mi esposa, pastor. No, no es a tu esposa, es a Dios. A veces guardas silencio y dejas que el furor de la esposa pase o viceversa. Porque la esposa se puede convertir en uno de los cuatro fantásticos, ¿sí lo sabías? O el esposo. O sea, uno de los dos nos puede pasar eso. Lo más grave es caer en la indiferencia, uno de los dos. La hostilidad, ¿no? Sí, pero sobre todo la indiferencia. ¿Sabe a qué voy con la indiferencia? Que el hombre puede decir, ay, no pasa nada. ¿Para qué hacemos problema de esto? Pero eso no es sabiduría. El chavo le llama, ¿cómo le llamaba el chavo? Eso es ser, ¿cómo se le llama a una persona que no le gusta hacer nada? ¿Cómo? Flojo. Flojote, o sea, no le gusta nada. Y creemos, hermano, ese ser indiferente al matrimonio. Eso no es sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a buscar cosas que nos ayuden. Ahora, aplicando, hermano, entonces, los puntos que hemos visto acerca de los padres de Juan el Bautista y de Abigail, entonces es necesario, hermano, vencer nuestras tendencias egoístas y egocéntricas. ¿Cómo? Identifícalas. ¿Cuántos se han identificado? A ver, esposa, ¿tú has identificado todo el egoísmo que tiene tu esposo? ¿No? Ahora, entonces, quiere decir que entonces no sigues aprendiendo de él. Saben que debemos seguir aprendiendo los dos porque nunca nos cansaremos de conocernos, hermano. Por eso es importante que en el noviazgo, una vez, el noviazgo es un año porque el noviazgo es un paso al matrimonio. El noviazgo no es lo que por alguien está diciendo. Mire, le dijo a un maestro de filosofía, le dijo a mi hija, es que jóvenes tengan muchos novios. ¿Para qué? Para que sepas cuál va a ser el mero mero. Además, hágame el favor. No, hermanos, eso es lo que enseñan allá afuera. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que el matrimonio es delicado y que si se quieren casar, debe de haber una madurez, debe de haber un tiempo para que se conozcan. Porque cuando entramos así, no nos ha costado, no ha sido difícil. Bendito sea el Señor por su gracia que nos ayuda. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a encontrar las cosas egocéntricas del esposo, de la esposa. ¿Para qué? Para platicar. Si nos enojamos, ¿qué dijimos? No vamos a gritar. Y si gritas, no digas malas palabras, no ofendas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar el perdón. Entonces, esta actitud, mis hermanos, vence todo aquello que estorba en el matrimonio. Ahora, bueno, a mí me toca hacer otra pregunta. ¿Cuál? Vámonos a la tercera pregunta y ya vamos a terminar, hermano. Sí, va, nos faltan dos. Bueno, vámonos a la tercera pregunta. ¿Cómo puede un matrimonio ser más que vencedor ante el resentimiento? ¿Sí es usted? Y la amargura o el odio. Repito, ¿cómo puede un matrimonio ser más que vencedor ante el resentimiento, la amargura o el odio? Ahora, esto se da, recuerden por qué, porque ninguno de los dos quiso someterse a Dios y humillarse ante Dios. Entonces van a haber los problemas. Podemos seguir felices, vas a tener días buenos, no estoy diciendo que no, pero normalmente siempre te peleas, siempre hay diferencias, cada quien por su lado. A veces él viene a la iglesia, a veces no vienes tú, viceversa. ¿Puedes decir por el trabajo? Sí, pero a veces viene ella, a veces no viene él,
pero no fue por el trabajo, sino porque hay problemas, estamos enojados. La pregunta entonces, ¿cómo puede un matrimonio ser más que vencedor ante el resentimiento, la amargura o el odio? Adelante, mi amor. Ajá. Bueno, ¿ustedes creen que puede haber matrimonios que estén amargados? Lo más tremendo, yo he conocido matrimonios que después de 50 o 60 años de casados siguen en la misma situación. Y eso es muy complicado, ¿verdad? Porque ¿qué significa? Que desde su primer año hasta sus 50 años de casados no pudieron llevar una felicidad en el matrimonio, ninguno de los dos. ¿Y todo por qué? Porque hubo una falta de perdón. Seguramente hubo dificultades porque sí, siempre hay dificultades o a veces de un lado actuamos mal o del otro lado actuamos mal. Aquí el problema es que no aprendamos a pedir perdón y a perdonarnos. Porque cuando dejamos que eso corra, entonces se va volviendo un resentimiento, se va volviendo tristeza, rencor, resentimiento, hasta que se vuelve odio e incluso se vuelve amargura, incluso el odio, ¿verdad? ¿Cuántos esposos a veces están odiando, viven juntos, pero se están odiando? Y pues yo pienso que eso no es vida, ¿verdad? Cuando hablamos del perdón, hablamos de elegir el amor, la fe y la paciencia. Entonces, fíjate, si tú eliges el perdón es porque tú amas, porque tienes fe en Dios, pero también porque has practicado la paciencia, porque en esto se necesita paciencia. En el matrimonio se necesita paciencia y mucha, ¿eh? Entonces, si nosotros perdonamos, el perdón libera a una persona. Sí es cierto que liberamos al que perdonamos, pero principalmente nos liberamos nosotros mismos, porque estamos perdonando. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos liberamos, no nos amargamos, no acumulamos, no acumulamos, ¿verdad? Mateo, aquí anoté estas citas, Mateo 5, del 21 al 26. Ujú. Nos habla de cómo liberamos con el perdón. Ujú. Sí, de hecho, fíjense, hermano, lo que les voy a decir. Apúntenle, porque esto está bien importante, esto es bien importante. ¿Por qué debemos deshacernos de la falta de perdón? Lo importante es perdonar. Ahorita voy a decir por qué es, pero, a ver, espérame, no, vamos a ir al punto. Qué importante es, diga conmigo, perdonar. ¿Por qué? Déjame decirte cómo luce un corazón que perdona. El corazón que perdona es, apúntele Gálatas 5, 22 al 23. Ahí el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu en esos creyentes. Entonces déjame decirte cómo luce un corazón que perdona. Mira, el corazón que perdona es amoroso, tú vas a leer esto mejor, amoroso, no guarda un registro de las cosas malas que el ofensor ha hecho. Es que en 1935 tú me hiciste, ¿se acuerdan de eso? Ujú. Un espíritu amoroso permite El que corazón que perdona tiene, fíjense, yo dije, el corazón que perdona es amoroso, no guarda un registro de las cosas malas que el ofensor ha hecho. el corazón que perdona tiene un espíritu amoroso que permite que el ofensor pueda cambiar. Sí, efectivamente, Ahora, porque así es. Mire, hermano, un, una persona que perdona, entonces es amorosa. ¿Cómo? No guarda nada en su corazón. No lo guardas. Pastor, pero es lo que me hizo. No lo guardas. ¿Sabes por qué? Porque está sometido a Dios y humillado a Dios. No tenga registros. ¿Sabe por qué hoy día se divorcia? De cada 10 matrimonios, 8 se divorcian. ¿Sabe por qué? Porque todo lo guardan, lo más mínimo lo guardan en el corazón.
Ahora mi esposa dice, el corazón que perdona tiene que un espíritu amoroso. ¿Qué significa, mi Que amor? permite que el ofensor pueda cambiar, sí, porque cuando nosotros perdonamos, cuando no, por ejemplo, tu cónyuge te ataca y tú no respondes de la misma manera, pues entonces tú estás apoyando para el cambio. Así es. Mire lo que dice Primera de Pedro, apúntenlo, 4:8. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, pero apliquémonos al matrimonio. Ajá. Porque el amor cubre multitud de ¿qué? De pecados. Ahora, hermano, aguas ahí. Cubrir multitud de pecados significa que no voy a hacer registro de las cosas que se equivoca mi esposo. Pero yo no estoy hablando de un esposo que adultera una, dos, tres. Yo no hablo de eso. No, un esposo que verdaderamente falló, pidió perdón, no vuelve a caer en el mismo error. Se aparta de él. Amén, hermanos. Estamos hablando de lo que es normal. Somos por naturaleza. Recuerden que tenemos dos naturalezas, la caída y la divina. Amén. Pero entonces, aquí nosotros debemos perdonar ¿qué? Las ofensas de quién? ¿Del esposo o la esposa? Amén. Ahora, rápido, el corazón que perdona es gozoso. ¿Qué quiero decir? Toma en su corazón la bondad de Dios y su soberanía sobre todos los acontecimientos de la vida, aún de los dolorosos. ¿Qué significa? ¿Cuántos recuerdan Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas, buenas o malas, ¿qué? Conforme a su propósito, es decir, a los propósitos de Dios, no de nosotros, obrarán para bien. Y tenemos casos, hermano, de hombres como José que le hicieron lo que le hicieron, pero nunca hubo amargura en su corazón. ¿Por qué? Él perdonó a sus hermanos y cuando los vio de frente, no les regresó mal con mal, los amó. ¿Sí? Uh-huh. El corazón que perdona tiene un reconocimiento gozoso de que Dios convertirá las dificultades en triunfos. Ujú. Dice Filipenses 1 del 18 al 19, por eso me alegro porque sé que gracias a la ayuda que me da el Espíritu Santo, todo esto resultará en mi liberación. Pues como les decíamos, ¿verdad? O sea, nosotros, a la vez que nosotros hacemos las cosas de la manera como Dios nos dice y nos enseña, pues nosotros estamos contribuyendo a que nuestro cónyuge pueda reconvenir en su manera de ser y de actuar, ¿verdad? Por eso dice la escritura que, hablando del hombre o de la mujer, pero le dice a la mujer que su testimonio, que con su ejemplo quizá pueda cambiar a su esposo o quizá su esposo se pueda convertir. Entonces aquí tiene que ver mucho el testimonio de ambos cónyuges o de uno de los cónyuges. Tiene mucho que ver. ¿Se acuerda que el perdón lleva tres cosas? Amor, fe y paciencia. ¿Sí o no? Ya hablamos del amor. Ahora, el corazón que perdona es paciente. ¿Qué significa? Que aceptas que el ofensor no está, fíjese, enterrado en el cemento y que tiene posibilidades de cambiar. ¿Cuántos creen que su esposo puede seguir cambiando? Varones, ¿cuántos creen que tu esposa va a seguir cambiando? Amén, pues es darnos esa oportunidad. Los dos tenemos esa bendición. Ajá. El corazón que perdona tiene un compromiso paciente que espera por el día apropiado para tratar con las dificultades y por el tiempo apropiado para hablar sobre ellas. Ujú. Y eso es importante. Entonces, ahora mis hermanos, siguiente, ya vamos para acabar con este punto. ¿Qué debemos deshacernos ¿Por qué debemos deshacernos de la falta del perdón? Apúntenle, ¿por qué debemos deshacernos de la falta del perdón? Bueno, primero, el corazón que no perdona es enjuiciador. ¿Qué significa? Se enfoca en las faltas pasadas que el ofensor ha cometido. El corazón que no perdona tiene condenación.
¿sí? Porque es intolerante a cualquier fracaso presente del ofensor. Es intolerante. Mire lo que Jesús dijo en Lucas 6:37, apúntenlo. No juzguen, no condenen, perdonen y se les perdonará. Otro hermano. El corazón que no perdona es sin misericordia. Quiere decir, repite las razones por las cuales el ofensor merece, ¿qué? Misericordia. Repito, repite las razones por las cuales el ofensor merece misericordia. El corazón que no perdona tiene desprecio, mira por encima del hombro sin misericordia al no ofensor. Y Santiago 2:13 dice, habrá un juicio sin comparación para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa sobre el juicio. Es decir, que nos enseñoreemos, ¿no? A pesar de que nosotros estemos con esa falta de perdón y que todavía le estás echando, ¿cómo dicen? Limón, sal al, ¿cómo? Limón a la llaga o no sé. Y todavía estás ahí, obstinadamente, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy terrible, pero sí pasa mucho en los matrimonios. Siguiente, ¿por qué debemos perdonar? El corazón que no perdona es resentido, es decir, siente envidia por los éxitos del ofensor. ¿Te has sentido así con tu esposo o tu esposa que está creciendo? Tú lo ves. Y a veces dicen, ay, tú no te mereces eso. Tú dices, aquí eres cristiano y todos esos puntos, hermano, de éxito, estamos hablando incluyendo su vida espiritual. El corazón que no perdona tiene envidia, codicia los logros del ofensor. Job 5:2 dice, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Entonces, mis hermanos, la verdad que nosotros necesitamos perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el alto costo de la falta de perdón, mis hermanos, y la gran recompensa del perdón. Mire, nosotros, dice Primera de Pedro 5:7, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. ¿Qué significa esto, hermano? Falta de perdón significa que la falta de perdón va a bloquear la puerta para la salvación y el perdón de Dios. El perdón abre la puerta para la salvación y el perdón de Dios. Así lo dice Mateo 6:14-15, mis hermanos. Así es que, ¿qué escogemos? ¿Perdonar o guardar rencor? A ver, dile a tu esposa, mi amor, te perdono. Esposa, dile a tu esposo, te perdono. Sí, porque a veces podemos pensar que no hay nada que perdonar, pero a lo mejor sí hay mucho que perdonar o mucho que pedir perdón, ¿verdad? Así que bueno, pues el Señor nos ayude a poder llevar a cabo esta parte con un corazón sincero y escoger perdonar siempre. Porque cuando nosotros escogemos perdonar, vamos vamos a estar más contentos. Esa es otra evidencia de un nuevo nacimiento. Comprométete a agradar a Dios en tu matrimonio, para ti como persona, al creerle y seguir a Jesús, sin importar cuál sea el compromiso de tu cónyuge. O sea, no te preocupes si él perdona o no perdona. Ocúpate por tú, sí, perdonar. ¿Sí? Amén. Ya vámonos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida matrimonial? Toda pareja, todo matrimonio tiene la posibilidad de vivir en armonía. De hecho, se supone que para eso nos casamos, ¿verdad? Para vivir con tranquilidad y compartiendo libremente, si es que aprenden a manejar sus conflictos y diferencias, pero de manera sabia. Y bueno, pues nosotros creemos que podemos aprender a vivir juntos y contentos y se los decimos también por experiencia, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar, ay, ¿a poco entre nosotros ya todo está color de rosa? No, pero algo que hemos aprendido
que la palabra nos enseña es cómo debemos aprender a vivir en el matrimonio sabiamente. Y algo que yo les puedo decir de verdad que a mí me ayudó mucho es a no tomarme las cosas personales. Eso fue algo en lo que yo aprendí hace años, que la pastora Vicky nos enseñaba de esto, y fue algo que empecé a observar que es muy importante que llevemos a cabo, a no tomarnos las cosas de manera personal y que le digamos a nuestro esposo, como decía mi esposo, que le hagamos ver también sus faltas, pero de una manera correcta y respetuosa. Porque generalmente nosotros cuando el esposo nos dice algo y nos ofende o cualquier cosa, en el momento arremetemos, pero esa no es la manera correcta, sino que si ya nos dijo, si ya nos ofendió, si ya o lo que haya sido, deja que pase el tiempo. Cuando ya esté el asunto tranquilo, tú tienes que decirle, mira, cuando tú me hablaste así me lastimaste, me lastimaron tus palabras, me ofendieron. Y en ese momento el esposo seguramente, como lo veíamos en el aspecto del perdón, va a reconvenir y muchas veces te dice, perdóname, tienes razón, te ofendí. Ahora, quizás suene un poquito medio, ¿y a poco sí eso ayuda? Pero sí, fíjense que dentro de todos estos cambios que estamos teniendo en el matrimonio, algo que también va a ayudar a que seamos, decía mi esposa, tener armonía, tranquilidad y ese comportamiento libre, ¿saben? Incluso en cómo que ayudemos a nuestra esposa en casa. ¿Hacer qué? ¿Cuántas veces les ayudamos a barrer o lavar los trastes? Yo le digo a mi esposa, lo que quieras menos lavar ropa. Pero a veces apoyamos. O incluso, ¿le ayudas a sacar la basura a tu esposa? O le decimos, mi amor, ahí está la tele, pásamela. La pregunta, ahí está el control y no te levantas. Es que vengo del trabajo bien cansado. Pero hasta en eso puedes ayudarla. De verdad, hasta en eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos lo ven. Entonces, ¿hasta qué grado nosotros estamos comprometidos para incluso en esas cosas ayudarle a nuestras esposas? Pastor, eso no es mío. Lo mío es la chamba. Sí, es cierto. Pero también ayudarles a ellas. ¿Sabes qué? Son granos de arena que ayudan. Son puntos importantes en nuestra vida matrimonial. ¿Por qué? Porque podemos aprender a vivir juntos, hermano. ¿Cómo? Contentos. ¿Cómo? Siendo diferentes. Así es que la situación no importa, hermano. A veces van a venir cosas difíciles, pero Jesús dijo, yo consideraré a un hombre prudente que puso mi palabra por obra, es decir, me obedeció. Entonces los dos tenemos la responsabilidad. Pregunto, ¿cuántas veces le quitas los zapatos a tu esposo y le sobas sus pies? Y luego ya le echas cloro y le prendes, no sé, le echas alcohol y le echas, y yo ahí, ándale chiquito. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para alimentar el matrimonio? Ese es el punto. Hermano, el punto es que no solamente, hermanos, enseñamos la Biblia aquí, sí, y nos instruimos, pero la pregunta es, ¿cuánto de práctica en casa hacemos? A veces, ¿cuántas veces le dices a tu esposa, mi amor, déjame sobarte tu cuerpo, voy a agarrar este pan puerco, ¿cómo se llama eso? Es que, bueno, se utiliza para eso, ¿verdad? O un aceitito. Es que yo me fui a las antiguas. Un aceite de rosas Sí. de la selva. La pregunta es, de las Amazonas. O sea, imagínense. Bueno, Pero sí hay. sí, y eso va a ayudar. La esposa que se pone bonita para su esposo, ¿cuántas veces te pone? Es más, hasta estás trapeando, pero te arreglas para tu esposo. Ese día mandaste a los hijos con los abuelitos y la esposa se puso así bien. Uy, ya saben. La pregunta, ¿lo hacemos? ¿Buscamos la manera? No, ya mi viejo, pastor. No, está bien cansado. No, hermanos, ¿qué hacemos para retroalimentar el matrimonio?
O sea, ¿usted cree que nada más vamos a venir a la iglesia y vamos a escuchar palabras? No, también ponemos en acción que todas esas, ¿sabes qué son atenciones al matrimonio? Es que ella se sienta valorada, el esposo se sienta amado, amada, con respeto, ¿eh? Yo no nunca voy a enseñar, bueno, sí enseñé antes de que tuviera sana doctrina porque lo aprendí, pero recuerdo que un pastor decía, sí, compórtate lo más vulgar, pero con tu esposa. No importa cómo, que seas como un animal, pero eso no tiene que ver con el matrimonio, hermano. No, nosotros debemos manejar siempre un respeto a nuestras esposas. Amén, hermanos. Cuarta y creo que la última pregunta, Sí, ¿verdad? vamos ya hacia el final. Digo porque pudiéramos abarcar mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver esta última pregunta que yo creo que es importante, no más importante que las demás, pero es importante. ¿Cómo podemos ser un matrimonio más que vencedor ante el adulterio y la fornicación? Bueno, ahora otro asunto más. ¿Recuerdan cuál fue lo primero? El egoísmo, ¿cierto? Son áreas de nuestra naturaleza que van a estar presentes. Fíjese, un día un alumno le preguntó a su pastor, pastor, ¿hasta cuándo usted ya no tiene orgullo? Y le dijo su pastor, no, mijo, eso siempre estará conmigo. El asunto es que yo no dejo que ese animal, esa carne, sobresalga y me gobierne. ¿Saben por qué, hermano? Porque nos llevará a lo segundo. ¿Qué? Fíjense que hoy día el matrimonio está siendo afectado por el adulterio, por la fornicación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer un matrimonio más que vencedor ante el adulterio y la fornicación? Bueno, la respuesta que nos da la palabra de Dios en Hebreos, de hecho váyalo buscando, es Hebreos 13:14. Mira lo que dice Hebreos 13:14. Dice, perdón, 13:4. Honroso sea en todo. ¿Qué es en todo, hermano? Todo. O sea, el trabajo, incluso tu familia, tus tíos, tus abuelitos. No. Dicen, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra honroso? Esta palabra en griego significa valorarlo, que lo valoremos, es decir, que lo tengamos en alta estima, hermanos. ¿Recuerdas cuando Salomón decía en Proverbios 4:23? ¿Recuerdan que dice, sobre toda cosa que guardada, es decir, todo eso que tú valoras, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Entonces, fíjense cómo dice el autor el autor a los Hebreos, y si lo ponemos en contexto con lo que dice Salomón, entonces lo importante de un cristiano nacido de nuevo, que vive en amor, que vive en fe, en paciencia, que es nacido de nuevo, entonces tomas en consideración tu corazón en primer lugar, porque ¿quién está en nuestro corazón? Dios. ¿Quién es templo de esta vida? El Espíritu de Dios. Entonces, un matrimonio, hermano, que tiene a Dios, por consiguiente, la primera institución, ¿sabe cuál fue? El matrimonio. Dice Dios, tómalo en estima porque Dios, ¿sabes por qué? Porque Dios lo instituyó. Esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que valorarlo. ¿Cómo? Con todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho. Tenemos que ser honestos, transparentes e íntegros, porque son virtudes, perdón, según Primera de Pedro capítulo 3, verso 5, si no mal recuerdo, que estas son virtudes de grande estima delante de Dios. Un corazón honesto, transparente, humilde. ¿Cuántos recuerdan en Oseas capítulo 1? Ahí tenemos un claro ejemplo de la infidelidad. Dios utiliza este asunto de Oseas y Gomer. ¿Recuerdan quién era Gomer? Era una prostituta. Pero ¿sabe cuál era el asunto que quería enseñarle Dios al pueblo de Israel? Su infidelidad. Y la infidelidad, hermano, ¿sabe por qué se da? Porque abandonamos a Dios.
porque menospreciamos sus mandamientos. Y alguien que menosprecia a Dios, te vas a encontrar en algo. ¿Qué? El cristiano tiene un enemigo en su vida, aparte de la carne y el mundo. ¿Saben quién es? Satanás. ¿Y sabe quién es Satanás, hermano? Es el peor enemigo de los cristianos. ¿Sabe cómo nos quiere ver cómo nos quiere ver? Destruidos. Y si él destruye la cabeza, va a destruir toda la familia. Entonces nosotros como hombres debemos ser hombres que somos honestos en cómo hacemos, cómo nos desarrollamos con la gente que conocemos, sobre todo si son mujeres. ¿Cómo las trato? ¿Cómo les llamo? Yo no puedo llamarle más con palabras amorosas a una mujer que no es principalmente a mi esposa, o mejor dicho, palabras que son adecuadamente para mi esposa. Entonces nosotros debemos de cuidar con las amigas en el trabajo, las hermanas en la iglesia, incluyendo familia, hermano. ¿Sí sabías que dentro de la familia puede haber mucho adulterio? Y tú no sabes si a lo mejor puede decir una mujer, ay, pastor, yo estoy bien tranquilo, mi esposo está re feo, nadie lo va a ver. O viceversa. Digo, eso solamente surge de un corazón que no ha perdonado, que tiene orgullo. Pero a veces pensamos, y no es así. A veces dicen los hombres, no, a mí no va a pasar eso, pastor. No, nosotros tenemos que estar al pendiente para no caer en pecado. Entonces, toma esto Dios para decirle al pueblo su infidelidad, y lo que hace Oseas es mostrarle el amor de Dios a esa mujer. Entonces tenemos un claro ejemplo de cómo Dios les dice en Malaquías, le llama muy fuertemente a los sacerdotes porque se estaban olvidando del amor de su juventud. Hermanos, siempre acordémonos de nuestro amor de nuestra juventud. ¿Cuántos recuerdan a sus esposas bueno, aquí hay diferentes edades. Algunos tenemos, levante su mano, ¿quién tiene más de 30 años de matrimonio? Ah, mi hermana Juanita, mi hermano, ok, Olga. ¿Alguien que tenga más de 40 años? 50. Ok, ¿quién tenemos menos de 20 años? 25 años. ¿Quién tiene 25 años? 24, 23. 20 años de matrimonio, ¿quién tiene? Menos de 20 años, levante su manita. ¿Quién tiene un año de matrimonio o 2 años? Ok. ¿No? Sí. Bueno, aquí en el caso de Oseas y Gomer, a ver, necesitamos aclarar un punto. Ciertamente aquí hubo infidelidad. Gomer era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, Dios usó esta situación y ella volvió a lo mismo. Ella volvió a lo mismo. Pero esto fue algo que Dios permitió. No significa que Dios permita que en el matrimonio haya esta situación. No, porque Dios no instituyó el matrimonio para que nos estemos engañando los unos a los otros, ¿verdad que no? No, no. Dice, te unirás a tu esposo, a tu esposa y serán una sola carne. Y no dice que pueda haber otra persona ahí. No puede ni debe. Ajá, porque todo esto es juzgado por Dios de manera muy severa. Entonces, eso fue algo que Dios utilizó para mostrar a su pueblo, la infidelidad, pero no tiene nada que ver con que dentro del matrimonio pueda haber adulterio o fornicación. También tenemos el ejemplo en primera de Pedro y de su esposa. En Pedro, perdón. Ajá. Porque el amor a su esposa lo llevó también a amar a su suegra. Fíjense, perdona ahí, mi amor. No tenemos el nombre de su esposa. Si usted checa, no se habla. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, 4 y 8, me parece. No, perdón, ahí habla del amor. Pero Pablo habla acerca de cuando defiende su postura como apóstol. Él toma en cuenta y dice que a poco no podemos incluso salir con nuestras esposas y involucra a la esposa de quién, de Pedro. Pero fíjense,
a qué manera él tenía en estima su matrimonio que hasta termina amando a su suegra. ¿Cuántos de aquí aman a su suegra? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuántos de aquí aman a su suegra? Bueno, ahí lo dejamos, ya, ese es otro tema. Dice que la tenía, ¿en dónde? En casa. Alguien una vez dijo, no, mi casa la voy a hacer ovalada. ¿Por qué? Si algún día dice mi suegra, ay, ¿no tendrás un rincón? No, suegrita, mi casa es ovalada. No, no, no. Pedro dice que la tenía en su casa. Tanto fue su amor que llevó a Jesús para que la sanara. Entonces, el amor de Dios, mis hermanos, es un punto importante para darle valor al matrimonio. ¿Qué? El amor a Dios. ¿Sabe qué pido Dios de nosotros? Que lo amemos. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué, hermano? Te repito, el matrimonio necesita el amor de Dios. Un esposo necesita amar a Dios. De lo contrario, puedes fallarle a tu esposa. No, pastor, pero yo no me he metido con nadie. Déjame decirte lo que dijo Jesús. Jesús dijo, bueno, antes fue dicho que si se le encontraba al hombre o a una mujer, ambos han caído en adulterio, pero de cierto os digo yo que un hombre que codicia a una mujer en su corazón, o viceversa, el tal ha adulterado, ya adulteró. ¿Qué significa? Que si ves a una mujer y la deseas, la codicias, es decir, ya soñaste que tuviste intimidad con ella, eso es adulterio. ¿Qué más? ¿Cómo son los sueños? ¿En qué soñamos? ¿Sueñas con tu esposa o sueñas con otra mujer? Porque ahí incluso podemos caer, hermano, en adulterio. ¿De qué manera también se está cometiendo adulterio? Con la pornografía. ¿Puede una esposa estar viendo pornografía? Se dice que la mujer es la que ve más pornografía que el hombre. Ahora, pornografía no necesariamente es que un hombre o una mujer esté desnuda y haya una situación en coito. Pornografía también puede ser, hermano, que veas a una mujer, que tengas en tu celular mujeres desvestidas o con ropa interior. No pasa nada, es shame. No, escoge. La realidad es que nosotros debemos, alguien dirá, es que no hay que ser extremosos, hermano. ¿Sabe que Satanás va a usar todo el extremo posible para lastimar el matrimonio? Entonces nosotros, por eso dice el autor a los Hebreos que debemos valorar teniendo el matrimonio en estima, honrándolo. ¿Cómo? Con integridad. Entonces estas virtudes son sumamente importantes. Ahora, hermanos, entonces, ¿cómo le damos esa aplicación al matrimonio? Pues debemos tener 3 marcas, virtudes o evidencias en un matrimonio más que vencedor. Vaya conmigo a 1 de Juan 5, 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Así es que entonces, para concluir, mi hermano, el matrimonio debe de tener 3 marcas. Número 1, fe. ¿Fe en quién? En Cristo, en nuestro Dios. La fe no, es la evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Fe, porque dice, si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de Dios, de ese mismo Padre, perdón. Número 2, hermano,
¿Qué necesita el matrimonio? Amor sacrificial. Dice el verso 2, y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. Entonces, mis hermanos, necesitamos amar a Dios para poder amar nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, obediencia a Dios. ¿Sabe cuál es la evidencia de la fe? Tu obediencia. Entonces, 3 virtudes para el matrimonio dijimos: fe verdadera, amor sacrificial y obediencia. Y bueno, pues como decíamos al principio, se necesita honestidad, transparencia e integridad. Si nosotros somos transparentes e íntegros, pues no vamos a caer en esa parte del adulterio. Nadie está exento, hermanos, ¿eh? Nadie estamos exentos de caer en esa situación. Por eso debemos de tener mucho cuidado y por eso debemos de estar siempre buscando la presencia de Dios. Siempre. Entonces, bueno, vamos a concluir. Entonces, para hacer un matrimonio que venza, no va a ser en nuestras fuerzas, sino es en la gracia de Dios. ¿Cómo? Viviendo humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que Dios está en este momento mostrándonos cómo debemos andar. Nada es casualidad. Siempre Dios tiene un propósito y por eso hoy estamos aquí, porque Dios, de verdad, el propósito de Dios es que los matrimonios vivamos como Él nos ha enseñado, en este mundo santa y piadosamente. Y reconocer que Dios es el único que puede hacer todo esto y que ha puesto su mirada sobre nosotros. Por eso nos ha dado a entender hoy entre el bien y el mal. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y déjame decirte lo siguiente. Tratar de hacer cualquier cambio necesario para el bienestar de la relación matrimonial, escuche, eso es vivir sabiamente. Pero tratar de cambiar a nuestro cónyuge para buscar nuestros bienes personales, eso es vivir neciamente. ¿Cómo queremos vivir, hermano? ¿Sabiamente o neciamente? Bueno, toma la mano de tu esposa. Y creo que aprendimos muchas cosas el día de hoy. Una de ellas, hermanos, es que la única manera de ser más que vencedores es someternos a Dios y humillarnos a Dios. Así es que ahora voltea a verla, así ponle un poquito más la música. Veámonos de frente, hermano, y oremos los dos a Dios. ¿Qué les parece si oramos todos a Dios y le decimos: Señor, sometemos nuestras vidas a ti, amado Dios? Nos humillamos, Señor, a ti. Es decir, que me someto a tu autoridad, Señor. Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Y cuando digo que eres mi Señor, eso implica que me someto a ti como cabeza. Ayúdame, Señor, para vivir bajo tu autoridad, para poder dirigir sabiamente a mi esposa, a mis hijas, para poder dirigir sabiamente mi vida, Señor, delante de ti. Y me humillo, Señor, ante ti. Ayúdanos a humillarnos ante ti, es decir, cedo mi voluntad, Señor, a ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ayúdame a hacer todo lo posible, a hacer cambios en mi vida para el beneficio de mi esposa y de mis hijas, bajo tu palabra, porque entonces esto es vivir sabiamente. Pero no permitas que intente hacer cosas en mi matrimonio solo para o por mi orgullo, Señor, porque entonces eso es vivir neciamente.
Amado Dios, gracias por este tiempo que nos has dado. Este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra para seguir perfeccionando nuestro matrimonio, pero juntos. No podemos trabajar separados. Los dos te necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra como una verdad absoluta. Ayúdanos a cada día a formar a Cristo en nuestras vidas, porque es la única manera, Señor, de poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dame sabiduría, Señor, para ir corrigiendo, para ir sanando, restaurando, fortaleciendo mi comunión, mi matrimonio, mi paternidad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén y amén. Pues démosle una ofrenda de palmas a Dios por su amor y por su misericordia.